El siguiente tema es la otra medida de tendencia y es la mediana. ¿Qué es la mediana? Es la medida o valor que se divide los datos ordenados en partes iguales, es decir, que se calcula el 50% de esos datos ya ordenados siempre de menor a mayor. Bien, el primer paso que vamos a hacer es calcular la posición en que se encuentra la mediana y se encuentra con dos fórmulas. Si el número de datos es impar, es decir, el número de datos en una tabla es el total, n. Si el número es impar, por ejemplo, en este caso es 23, vemos que 23 es un número impar. Entonces, si es impar, se utiliza esta fórmula. N, el total, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Ahora, si el número de datos, si ese total fuera un número par, no hay necesidad de sumarle 1. Solamente dividimos los datos entre 2 y así encontramos la posición. ¿Para qué necesitamos encontrar la posición? Miremos el siguiente ejemplo. Encontrar el peso que divide los datos en 50% y es el peso de 23 personas en kilogramos. Tenemos 23 personas, el peso de 23 personas, una persona pesa 55, otra 54, otra 54 y así sucesivamente. Tenemos el intervalo entre 54 y 57. Entonces, cuando los datos son muchos, se puede elaborar una tabla de frecuencia. Y colocamos, esta vemos de que no es por datos agrupados, solamente es por datos sencillos. Entonces lo podemos hacer de esta forma, una tabla de frecuencia. Vemos que el menor es 54 y el mayor es 57. Entonces hacemos desde 54 hasta 57. De 54, ¿cuántos pesan 54? Tenemos aquí 1, 2, vamos buscando 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 8 personas pesan 54. ¿Cuántas personas pesan 55? 5 personas. ¿Cuántas personas pesan 56? 7. ¿Cuántas personas pesan 57? 3. Y si sumamos la frecuencia nos da un total de 23 y 23 se representa con una n. Ahora, el primer paso, como les decía, es encontrar la posición. Como el número de datos es impar, 23 es un número impar, entonces a 23 le vamos a sumar 1. Y digo 23 más 1 es 24 y 24 lo divido entre 2 según la fórmula. Esto me da 12. Cuando ya tengo la posición, que en este caso es 12, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar otra columna y la columna de la frecuencia acumulada que ustedes ya la pueden calcular. ¿Cómo la calculamos? Sumando cada una de las frecuencias. La primera es 8, solo la copio. 8 le sumo 5, me da 13. A 13 le sumo la siguiente frecuencia que es 7, me da 20. A 20 le sumo 3 y me da 23. Cuando ya tengo la frecuencia acumulada, este dato que encontré la posición con la fórmula n más 1 entre 2, el total que es este, más 1, le sumo 1 entre 2, me dio 12. Entonces, este 12, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Por eso es que se necesita agregar una columna más de la frecuencia acumulada. Entonces, este 12 lo busco aquí. Si vemos, no hay ningún 12. Entonces, lo que hacemos es buscar un número por donde 12 ya haya pasado. Si vemos 8, es menor que 12. No ha pasado 12 por ahí. En cambio, la siguiente es 13. Vemos de que 13 es mayor que 12. Ya 12 pasó por ahí. No podemos tampoco utilizar 20 porque es muy grande. Vamos a buscar la frecuencia acumulada más cercana a la posición. La más cercana, pero que no sea menor. En este caso, la más cercana es 13. Cuando ya tengo encontrada la posición, entonces subrayo todo el renglón. Si ustedes notan toda la fila con todos los datos, ustedes notan toda la fila la tengo pintada en amarillo. ¿Por qué? Porque estos son los datos que se van a necesitar. Vemos de que
3 es la frecuencia acumulada que encontré, es la posición. La frecuencia normal le pertenece 5 y el peso es 55. ¿Quién es la mediana de este problema? 55. Aquí, cuando es de datos sencillos, aquí encontramos la posición directamente sin hacer nada más. Entonces vemos que la respuesta es 55. Entonces, ¿cuál es la mediana del peso de 23 personas? Es 55. Otra forma de encontrarla, hay otra forma de encontrarla sin la tabla, es ordenando los datos. En este caso 23 es más fácil ordenar, pero cuando suceden datos que son más de 100 datos, lo más correcto es hacer la tabla de frecuencia. Si le voy a dar la otra forma de hacerlo cuando es de datos sencillos. Este mismo ejemplo, yo solo ordeno los números de menor a mayor. Ordeno primero, coloco en un solo grupo los de 54. Mire, 8 veces 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después 5 veces 55. Después 7 veces 56. Y después al final 3 veces 57. Cuando ya están ordenados, entonces lo que sigue es contar. Como ya encontramos la posición que 12, entonces contamos 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, 55 sería la mediana en este caso. Y coincide, 55. Si no lo hacen con la tabla, lo pueden hacer de esta forma, pero por lo general lo correcto es hacer la tabla. Así que vamos a trabajar con la tabla. Solo quería que lo supieran cómo se puede hacer también de esta forma, pero lo correcto es que trabajemos con la tabla. Es lo más conveniente porque eso lo necesitan en otros grados como bachillerato, y en bachillerato con lo que se trabaja en estadística o en la universidad es con la tabla. Entonces mejor acostumbrémonos a trabajar con la tabla de frecuencia. Eso es todo, así que falta la de datos agrupados, que lo van a ver en el siguiente video.